Gus, ¿te imaginas poder trasladarte a la época de Jesús, conocerlo y poder conversar con él? Wow, Diana, qué pregunta. La verdad es que sería una experiencia espectacular poder compartir, poder saber cómo vivió una de las personas, si no es la persona más influyente de toda nuestra historia. Sería increíble. Bueno, hoy tenemos con nosotros a una persona que desde pequeñita pues tiene el don de poder ver los mundos invisibles, experiencias hermosas con nuestro Maestro Jesús. Ella es Cristina Carbonet, es un placer tenerte con nosotros, Cristina. Para los que no la conocen, ella es venezolana, especialista en constelaciones familiares, coach en PNL, maestra de Reiki en varios sistemas, así como maestra de respiración consciente. Bienvenida, Cristina. Hola, gracias por esta invitación a este espacio de luz que están co-creando con Dios y muy agradecida. Bueno, Cristina, estamos muy contentos de tenerte con nosotros y quería que empezáramos la entrevista, que nos contaras cómo te das cuenta de que tienes este don y que puedes tener contacto con estos seres que no están en el plano físico. Bueno, cuando naces con eso es como que lo crees que es normal, ¿no? Más bien te sorprende que cuando te das cuenta de que las otras personas no lo pueden ver, ¿no? Entonces, como que para mí era normal, de muy niña era normal verlo. Pero ya cuando, que sí, la escuela y empieza en la casa a contar las cosas y te das cuenta que es algo que no es normal, que las otras personas no lo ven, que no pueden ver a ángeles o que también a veces cosas que son negativas también las veía mucho de pequeña. Entonces, pues es como que empiezas a caerte como callada porque entiendes que no todo el mundo está viviendo la experiencia, ¿no? Entonces, como que las primeras veces fueron más que todo de pequeña, que mi mamá me llevaba a casas de amigas y eso, y yo le decía que no me gustaba esa casa, que me sentía mal, que esa casa era fea y trataba de salirme con mi hermanita de la casa y ella me regañaba y me regañaba. Y después pasaba el tiempo y mi mamá se enteraba que era que en esa casa practicaban cosas que eran oscuras o que la señora hacía cosas o que había... Y mi mamá me decía, no, sí, resulta que Cristina tenía razón, cosas así de pequeña. Luego, como que fue un don que empezó como a jugar en mi contra, porque siempre, o sea, tenía abierto el canal y veía muchas cosas que no quería ver de las personas, cosas negativas y que me asustaban porque era una niña. Entonces, si me iba de viaje, pues me asustaban y todo eso. Hasta que ya como a los 15, yo creo que ya tenía como 15 años, empecé a hacer meditaciones con los ángeles y ahí fue que empecé como a afinar más, un poco más el canal. Entonces ahí sí empecé a recibir mensajes de los ángeles de las personas o a veces de mis propias amigas. En aquel momento me acuerdo pero era algo que no sabía cuándo venía, cuándo iba. Y, por ejemplo, una vez me acuerdo que estaba en clases y a una amiga me dicen, dile que no lo intente más. Y yo, ¿pero por qué le voy a decir eso? Pero dile que no lo intente, y me insistía. Entonces ya como que toda la clase escuchando, le digo, mira, yo no sé, pero tus angelitos me dicen que no lo intentes más. Y que yo te tengo que decir eso, que no lo intentes más. Yo no sé de qué me están hablando. Y la muchacha se ha puesto a llorar y a llorar y a llorar. ¿Pero qué pasó? No, lo que pasa es que yo he intentado quitarme la vida ya 2 veces, no sé, varias veces. Entonces, cosas así me pasaban y yo quedaba así como que, ay, wow. Y también eran como comprobaciones, pues, de que no eran como mi imaginación. Entonces, así me pasaban muchísimas cosas, en la familia, a mis Mire, amigos. tú puedes oír, puedes ver de qué forma se comunican estos seres contigo. Para mí es muy variante, porque
yo creo que en esa primera etapa era como escucharlos en mi mente, o sea, como un mensaje que podía escuchar en mi mente. Y ya luego los podía ver. Llegó un momento, de hecho en ese momento, en aquel tiempo, que yo estaba haciendo una meditación y me acosté a dormir luego de la meditación y pude ver que en la ventana de mi cuarto, que estaba cerrada, entra un ser cristalino. O sea, el color era como si todos los colores del arco iris estuviesen en ese ser. Y se agache y me dice, soy Miguel. Cuando me dice eso, me dice mi nombre, pues yo le dije, no, o sea, me asusté demasiado. Y dije, no, yo no quiero escuchar, o sea, era algo demasiado impresionante para mí. Y les dije, no, o sea, no sea presente más nunca así porque me asusta, encuentren otras maneras porque eso me impactó demasiado. Y entonces a partir de allí, los empecé a ver como esferas de luz. Cuando yo veo muchas esferas de luz o puntos de luz, yo sé que ahí están los ángeles o que esa persona es muy cercana a los ángeles. Y los veo de diferentes colores, a veces los veo blancos, las esferas, a veces veo las chispas blancas, pero por lo menos Miguel yo sé que se manifiesta con azul, ya yo sé que es él, Ya que él sabes está que ahí es con esa él. persona. Y Wow, qué cuando se lo increíble. pregunto, pues siempre le digo, tú eres devoto de San Miguel Arcángel. Sí, ¿cómo sabes? Porque ya lo puedo percibir. Percibir. Y bueno, así fue como el inicio. Ahí pasaron como muchas cosas que me fueron, siempre eran como situaciones que yo decía, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué quieren que yo sepa esto? Si yo no puedo hacer nada. Aquí en Venezuela hubo una tragedia muy grande en el estado Vargas, que hubo una vaguada y murieron muchísimas personas. Y a mí me alertaron eso antes que sucediera, pero yo decía, pero ¿para qué me alertan esas cosas que yo no puedo hacer nada? O sea, lo que hago es angustiarme. Y después de eso también veía muchas cosas de las que estaban pasando allá en La Guaira. Entonces, al final, ahora con el tiempo, Gustavo, es que yo digo, bueno, yo creo que eso eran más como pruebas para mí. Eran como para que yo tuviese la certeza de que lo que estaba mirando, lo que me estaba llegando y que esa visión que estaba teniendo de lo del más allá, que todo el mundo tal vez no lo ve, era cierto. Entonces eran como comprobaciones, porque yo soy muy racional. Yo soy graduada de la universidad y uno allí le enseñan métodos científicos, ¿sabes? Y bueno, esto no, esto no funciona allí. Claro, porque básicamente Entonces, no hay forma de comprobar esto, ¿no? Si te piden ya Cristina, compruébame cómo es que estos mensajes te están llegando, no hay forma, es simplemente la fe, es simplemente que tú sí, tienes bueno, ese... digamos que no hay forma, pero sí hay forma, porque de repente si a ti te llega un mensaje y al mismo tiempo pasa algo que lo comprueba, ya si no lo crees o dice que es casualidad, bueno, ya son cosas tuyas. Pero a mí me han hecho muchísimas comprobaciones y yo creo que es por eso de que mi mente era muy racional. Entonces me lo han hecho mucho. Luego ya, cuando ya entré en el tema universitario e incluso en la parte de ya le dicen high school, ¿no? En la educación. Ajá, yo me volví a defender los derechos humanos y entonces donde veía una injusticia, yo ahí estaba metida defendiendo a los niños, las abuelitas, las mujeres, y bueno, yo era una pelea casada con todo el planeta, con todos los partidos, con todos los gobiernos, porque era una cosa que para mí era como, había que defender a las personas que no podían, hablar por sí mismos. Era una cosa, pero yo estaba entregada a eso. Entonces trabajaba mucho por los derechos humanos de los niños, de las mujeres. Después en la universidad empecé el trabajo social. Igualmente estuve participando mucho en la política universitaria en ese momento que en Venezuela se peleaba por la libertad, por ideales un poco como la libertad, la paz. Salíamos a las calles en ese momento protestando con las manos blancas, me acuerdo, pintadas con las manos blancas y pidiendo paz. Entonces, bueno, ahí digamos que fue un proceso de quiebre para mí luego de eso, porque
empecé a enfermarme, empecé a sentirme muy mal, aunque seguía en ese mundo político, llegué a tener como posiciones de mucha visibilidad dentro de la universidad, llegué a ser perseguida política, todo eso. Todo ese tipo de violencia que se vivía en ese momento en Venezuela, y tenía mucha rabia, ¿no? Muchísima rabia, estaba enfurecida. Eso es lo que te está enfermando de pronto, ¿no? Sí, Esa estaba situación. enfurecida por la injusticia, porque las libertades y era todo, y yo decía, y claro, mi reclamo era hacia el otro lado. Hasta que llegó un momento que, bueno, pasaron muchas cosas en mi vida, pero llegó un momento que me enfermé físicamente y tuve que buscar sanación. Y fui a varios médicos, gastroenterólogos, me decían que lo que tenía era estrés, que ya, o sea, que tenía que hacer algo más, porque eso no sabían qué más darme, o sea, me daban medicina convencional y eso no funcionó. Entonces fui con un amigo de mi mamá en aquel momento, el señor se llamaba Juan Yamarte y él pasó de plano, y me hizo acupuntura y me hizo medicina china. Y en 2 semanas se me quitó el malestar que tenía. Y en 2 meses bajé una cantidad de kilos que había acumulado, malestares gastrointestinales, y dije, ok, aquí encontré algo, aquí hay algo que mirar. Y él me dijo, él tenía cierta visión y él me dijo, tú ya no estás para eso, tú tienes que salir de eso, ese no es ya tu camino, ya tu cuerpo ya no resiste que tú estés más en esa peleadera, me decía. Entonces me decía, negrita. Entonces, negrita, usted se tiene que salir de eso. Entonces yo dije, pero ¿cómo yo me voy a salir de esto? Si esto es lo que yo conozco desde que tengo 13 años, he estado luchando por los derechos de las personas, ¿no? Pero bueno, así fue. Empecé a estudiar, allí estudié Reiki, hice Renacimiento, hice, bueno, ya E- mucho más adelante hice otras Ese cosas. contacto, llegar a esta persona te sirvió para darte cuenta, voltear a ese mundo que estaba frente a ti, digamos, esta señal. No hay casualidades, ¿no? No hay casualidad, Ahí, nada pasa. ahí hubo un quiebre y me di cuenta que esa paz que yo estaba buscando afuera, pues tenía que iniciar a buscarla primero adentro. Entonces, por eso es que el logo de la escuela, en vez de tener las manos blancas hacia afuera, es las manos blancas hacia acá, hacia adentro. Porque yo me di cuenta que mientras yo siguiera en guerra internamente, pues eso era lo que iba a conseguir afuera, pues más guerra, más pelea, más lucha. Y que todas esas personas que estaban afuera de algún momento a las cuales yo les estaba exigiendo me incluyeran o me dieran paz, libertad, yo también se las estaba negando, porque era quiero paz, pero a como yo digo, no es como, ¿sabes? Es a mi manera. Entonces fue como que un quiebre de entender que la inclusión es el camino, pero parte desde el interior. Entonces empecé un proceso de sanación de ese odio, de ese rencor, de esa rabia, de esa exclusión hacia el otro. Hice el Reiki, empecé a hacer meditación, respiración consciente, que me ayudó muchísimo. Y ya después de que terminé ese proceso, fue como que ya no me encontraba peleando. O sea, ya iba a las reuniones donde se hablaba de lo que había que hacer, los derechos, y ya yo no me sentía parte de nada de eso. Yo no le veía pies ni cabeza. Ya yo veía que el otro pues era una persona igual que yo, que necesitaba ayuda, que había pasado por miles de experiencias dolorosas y que estaba peleando porque también estaba en dolor, ¿no? Y que no, para que Ya estabas vibrando en otra sintonía y por eso no te hallaba. Wow, qué sorprendente todo esto que nos estás contando, Cristina. Y cuéntame, es en este momento donde tienes el primer contacto con el Maestro Jesús? ¿Cómo ocurre esto? No, luego de eso pasó un tiempo, yo me seguí preparando, digamos que seguí meditando, ya yo tenía ciertas conexiones, pero no eran constantes, iban y venían. Y pasó el tiempo, pues me seguí preparando, seguí meditando, seguí como cambiando internamente. Creo que ese fue el principal un trabajo interior. Y me hice mamá, tuve mi esposo y bueno,
como que en ese renacer de esa vida que luego tomé, conocí por medio de una de mis maestras de Reiki a un chico, y recuerdo que el día que lo conocí, que le di la mano, lo vi caminando con el maestro, ¿no? Ya yo había recibido algunos mensajes del Maestro Jesús, pero tenía mucho que ver con procesos, cambios que yo estaba haciendo, y también información que él me daba él me hablaba mucho acerca de la sangre, porque sabes que las religiones siempre nos muestran que la sangre de Cristo, que el pecado, esas cosas, ¿no? Entonces él como que me aclaraba algunas cosas de ese, me mostraba que su sangre era la vida, no la muerte, cosas así. Entonces, bueno, digamos que cuando conocí a este chico, yo le di la mano y pasó una cosa pues impresionante, que yo lo veo caminando a él con el Maestro Jesús, lo veo pasando como por una puertita, y caminando con él, y se lo digo, ¿no? Se lo digo así, pero es que me salió como del estómago: tú caminaste con el Maestro Jesús. Cuando yo le digo eso, él se queda impactado y me dice: ¿tú cómo sabes? Eso yo no se lo he contado a nadie, porque era una imagen que él tenía internamente y que él no la había comentado, pues, precisamente porque era una locura. O sea, pensás que pudiste haber caminado con la persona más importante de la historia, como tú mismo lo dijiste. Entonces, empezó allí una amistad muy bonita, y cada vez que nosotros estábamos juntos, empezaba a llegarnos mucha información. Ahí fue como más se acrecentó esto, tanto para él como para mí. Al principio yo recibía mucha información que era para él, y él recibía mucha información que era para mí. Intercambiábamos y empezamos a avanzar, a descubrir cosas. Y cuando estábamos juntos era como que nos sentábamos y sentíamos cómo el tiempo cambiaba. O sea, era una cosa impresionante la sensación que teníamos. Y bueno, luego de que eso pasó, yo empecé como a preguntarme: pero ¿desde dónde lo estoy viendo? Porque yo siento que estoy dentro como de una casa, y que lo veo, de hecho lo veo pasar es como de lado, ¿no? Sí, pero sé que es él y sé que es Jesús. No veo sus rostros, pero sé que son ellos. Entonces empiezo a preguntar, y es cuando me dicen: mira, estás viendo desde una mujer que se llama Cana. Cana era una mujer que vivió con él en ese entonces. Yo conecté con esos registros akáshicos de esta mujer, y esta mujer me empieza a mostrar quién era ella, lo que ella vivió, a través de su mirada y a través de su experiencia. Además, debo decirlo, porque las cosas que me muestra fueron lo que ella pudo compartir. O sea, no es que me muestra toda la película, sino son como flash que aparecen. Entonces, ¿Y eso aparece proyectado en tu mente? ¿Lo ves en tu mente? Eso sí, hay cosas que a veces cuando yo estoy bien sintonizada quiere decir que he hecho una buena alimentación, he hecho un buen ejercicio, he mantenido mi meditación constante, y he estado regulada, o sea, que no he estado agarrando rabias ni nada. Por un buen tiempo, digamos que estoy muy óptima, yo puedo incluso contactar así en vivo, o sea, estoy aquí y recibo la información. Es cuando no es así, sino que he tenido mucho estrés o trabajo y todo, yo tengo que entrar en un proceso de meditación profundo, que es la mayor cantidad de veces, y cuando ya estoy en ese proceso de meditación profundo, entonces contacto allí con esa información. Pero digamos que en ese momento fue así como si se hubiese abierto un chorro, o sea, fue muy impresionante tanto para él como para mí, y recibimos muchísima información. Y en ese momento también mi maestra de Reiki, cuando me hacía terapia, Dulcita tan linda, que me hacía terapia, y a veces ella me estaba haciendo Reiki y yo empezaba a recibir información y veía imágenes. Así pude ver muchas imágenes de la vida de Jesús, de Magdalena también, a través de Cana, ¿no? Pero digamos que en ese interactuar hay cosas que yo puedo preguntar a veces. Hay veces que solo me llevan y me lo muestran, y hay otras veces que yo puedo preguntar, como que, ¿pero por qué pasó esto? ¿Pero por qué esto? Hay cosas que puedo preguntar. Generalmente las preguntas son, por lo menos las mías,
tienen que ver más con querer aprender cosas. O sea, tienen que ver con cosas que me interesa a mí aprender del maestro. Yo no le pregunto que si, bueno, que la gente me dice, pero ¿por qué no le preguntas que si tuvo 5 hijos, 3 hijos, no sé, ¿por qué no le preguntas que si... Hay cosas que cuando estás en presencia de él, no sé, es que es una emoción tan intensa, Gustavo, y es como una sensación de que todo está tan perfecto y tan bien, que todo está como en una armonía, te sientes tan bien, que no te surgen preguntas de este tipo, ¿no? Sino que a veces incluso te dejas solo llevar por lo que él te quiere mostrar, porque es una confianza absoluta en él. Y el sentirte tan amado que a veces no provoca ni siquiera parpadear para que no termine el momento. Y, y otras, pues las preguntas iban más a cosas como más trascendentales que en ese momento de expansión de conciencia tienen sentido, porque en ese momento tú también expandes tu conciencia, o sea, no estás como en esta Cristina aquí que, no sé, que a las 12:45 va a tomar el almuerzo y puede pensar, bueno, hoy voy a comer patatas con, no, sino que estés en una expansión de conciencia donde te sientes tan perfecto que estás pensando en otras cosas como qué puedo hacer con mi vida, cuál es mi, o sea, son preguntas mucho más trascendentales. No sé si es Más fácil profundas de también. traducirlo, ¿no? Sí, más profundas también. De pronto, las personas que te hacen ese tipo de preguntas están todavía, no se han abierto a esta nueva conciencia, no han empezado el camino espiritual, te están preguntando preguntas cotidianas que le harías a cualquier persona, porque son preguntas de farándula, más que algo que te ayude o que aporte en tu vida, ¿no? Cristina, entonces, como nos comentabas, tu contacto con él es a través de la meditación, a través de este tipo y logras canalizar con Jesús así, ¿cierto? Sí, en la última entrevista que estuve con una, no recuerdo bien su nombre, es de República Dominicana. Él estuvo conmigo, o sea, sentí cuando llegó y me dijo, estoy aquí. Y yo, ok, ¿qué pasó? Me cambiaste. Entonces, eso me impactó muchísimo ese día porque él me decía que estaba allí y la entrevistadora lloraba, pero yo no le había dicho a ella que él estaba ahí. Eso me impactó mucho porque él me decía, pero dile que estoy acá. Y yo le digo, no, yo no le voy a decir. Me daba como, estábamos en vivo y yo decía, yo no sé cómo puede reaccionar las personas, o sea, no me atreví. Pero aunque yo no le dije, ella lloraba. Entonces al día siguiente hablamos y ella me dice, no, lo que pasa es que yo lo sentí vivo ahí y yo dije, ok, esta comprobación también era para mí. Entonces fue como una señal pues de que pueden haber otras formas, digamos, de comunicarse él y que bueno, pienso que tal vez él siempre es el que las elige o es el que decide, ¿no? A veces soy yo que le pido alguna respuesta en específico de algún proceso que esté viviendo y me responde. Eso también me ocurre. Pero cuando le preguntas esto, Cristina, tú estás ya en ese momento de canalización, de meditación, ¿no? Estás en ese proceso, te estás preparando para comunicarte con él. O es que de repente tú estás sentada y lo escuchaste y, ¿no? Esto me pasa de diferentes maneras. Por ejemplo, si la que quiere conseguir la comunicación soy yo, generalmente es mi manera, yo me pongo en meditación y trato de estar lo más tranquila, relajada para poder vibrar lo suficientemente alto para contactar, ¿no? Pero esa es mi forma como de yo llegar a él, tal vez es algo mental que yo tengo, un proceso, un protocolo, y también es como para protegerme, porque yo siento que si estoy totalmente en estado de meditación y alta vibración, voy a conectar con las energías adecuadas. Pues no es como estar en cualquier sitio, en cualquier momento y abrirte a conectar con otras energías, tú no sabes que puede estar allí. Entonces, es como una forma en que me siento cómoda y protegida de hacerlo.
pero al final yo creo que él puede comunicarse cuando él quiera y de la manera que él quiera y lo hace además, ¿no? Hay personas que me dicen, leí un libro y me dice, abrí un libro y me salió la frase que era lo que necesitaba. Pues es muy probable que sean tus guías que a través de un libro, a través de una persona, de una llamada, de un dibujo, de un cuadro, ellas tienen muchísimas formas de llegar a nosotros y de hacernos, eh, darnos señales de cuál camino tomar o de si tenemos dudas de hacer algo o no hacer algo, de si lo debemos hacer, o simplemente de que están allí, muchas veces, o de enseñarnos. Hay momentos que me ha pasado que estoy como un poco rebelde, ¿no? Entonces empiezo como a pelear conmigo misma de cosas y tal, y de repente ese día llega un paciente o veo una historia de vida que digo, bueno, pero ¿cuál es mi pelea? De verdad que no tiene sentido. Mira esta persona, todas las situaciones que tiene en realidad en su vida, ¿no? Entonces son cosas que pienso que ya cuando estás vibrando allí, es como que todo se convierte en una sincronía, todas las personas que llegan a tu vida tienen una información, o tal vez el mismo maestro se manifiesta a través de las personas que te llegan, a través de las situaciones que se van manifestando en tu vida. Entonces, pues yo pienso que él puede llegar a ti por cualquier vía y no solamente a mí, a ti, o sea, a todos, porque al final él me dice, yo estoy dentro de todas las personas, o sea, desde que yo vine hace 2000 años, esa fue la misión. La misión fue dejar esa puerta abierta que es la conciencia crística para que todos puedan acceder a, a esos niveles de luz de la conciencia crística. Entonces, todos pueden llegar allí, todos. Él está dentro de cada persona. Entonces, cuando me dice, hay que ir a algún lugar para conectarse con él, a tu interior, porque él está allí, vibrando dentro de ti. Entonces, sí hay maneras de conectar, o sea, la meditación ayuda muchísimo y creo que es una manera muy segura. El Reiki también, a mí me ha ayudado muchísimo y a muchos de mis alumnos también, pero al final él está siempre, o sea, es como incluso para las personas que han dejado de un lado el tema de su espiritualidad o que ya no creen en Dios, él se mantiene allí esperando y atento a que esa persona vuelva a abrir su oído para escucharlo. Eh, y es así para todos, porque el amor, su amor es incondicional. O sea, el amor de él no está como que, bueno, Cristina es más mi amiga que María. No, para él todos somos iguales. Entonces, él siempre está para todos. Y bueno, ya te vamos a preguntar sobre esa sincronicidad que has mencionado, que te digo que a mí, por ejemplo, he sido más consciente a raíz de estos temas y estar más cercana a ello. Pero antes de pasar a ese temita, sí te quiero hacer una pregunta con respecto a ese mensaje. Normalmente cuando vamos a la iglesia, ¿ok? A la iglesia o al templo, vemos a Jesús crucificado, ¿no? Esta imagen de Jesús que de alguna manera nosotros, o en mi vida, por ejemplo, si me han dicho, mira lo que puede pasar si no te portas bien, ¿no? Esa es la imagen que está allí, ¿no? En la iglesia, en el templo, de sufrimiento, de castigo, ¿no? ¿Cuál fue el verdadero mensaje de Jesús al venir a la tierra? Porque yo dudo mucho y con Gus siempre hemos estado debatiendo este tema de cuál fue. De hecho, me decía, a mí nunca me ha resonado, Diana, que yo tenga que ver a Jesús ahí, en esa imagen así. Es lo primero que ves al entrar al templo, ¿no? Lo ves en la cruz. Y sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el verdadero mensaje de él? Bueno, yo este fin de semana tuve como una reconciliación con la Iglesia Católica porque sentía que ya tenía que terminar también esa... no, todos pertenecen al final. Todos pertenecen. Y yo siento que también yo me había como aislado un poco, ¿no? Por todo eso que empecé a descubrir y a sentir, a vibrar dentro de mí. Pero de alguna manera estoy buscando esa reconciliación porque
desde el lugar donde yo estoy hoy o desde la misión que yo siento que tengo, tampoco puedo aislarme ni de ellos ni de nadie. Todos pertenecen, todos hacen parte, pero sí hay, digamos que hay mensajes que fueron distorsionados. Jesús vino a dar su vida por nosotros, pero no por morir, sino por vivir con nosotros. O sea, su legado es la manifestación de amor que Él fue encarnado siendo un ser humano. Y ese es el verdadero mensaje que hay que rescatar y es hacia donde hay que dirigir la mirada. ¿Quién fue Él siendo un ser humano? Fue el mejor hijo, fue el mejor esposo, fue el mejor padre, fue el mejor amigo, fue el mejor maestro, fue el hombre más amoroso e incondicional al dar el amor y el servicio a las personas, tanto a ricas, a pobres, a enfermas, a sanas, sin ningún tipo de distinción. Entonces creo que el verdadero mensaje del maestro fue distorsionado al decir que Él murió por nuestros pecados, ¿no? Fue como una forma en ese momento de generar un control sobre lo que significaba el mensaje tan revolucionario que era Jesús, que era el amor, que hasta el sol de hoy es el mensaje más revolucionario que existe. Porque decir que todos debemos amarnos es revolucionario, porque tú tienes un país, yo tengo otro, hay fronteras, cada país tiene su dinero, su ejército, y entonces si tú te mueves yo entro en conflicto. Y entonces digamos que cuando ya tú empiezas a hablar de amor, si tú trasladarías eso incluso a un gobierno o a una forma de organización social, sería totalmente revolucionario, ¿no? Entonces, por supuesto que las estructuras de poder necesitan controlar. Entonces, en ese momento se necesitó un control, se necesitaba utilizar ese mensaje que se estaba expandiendo tan rápido, transformarlo en un mecanismo de control, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. La imagen de Jesús en la cruz, él me mostró en un momento que hay países, o sea, cuando los países están en guerra antes, bueno, yo creo que todavía deben hacer cosas parecidas, pero digo antes para pensar de que ya los seres humanos no estamos haciendo esas cosas, ponían en las fronteras como personas torturadas, colgadas, para que cuando el enemigo entrara a su territorio tuviera el miedo, porque el miedo es una cosa instintiva, es algo del ser humano básico, es algo que tú no puedes pensar, no voy a tener el instinto de sobrevivir, sino que es un instinto, es algo básico, ¿ok? Entonces digamos que cuando el enemigo... advertencia, ¿no, Cristina? Como una advertencia, digamos, de que si atraviesas esto es lo que te va a pasar, ¿no? Es algo básico, es algo que viene en nosotros a nivel biológico desde la época de las cavernas, ¿no? Es el instinto a sobrevivir, que cuando tú ves sangre o ves a alguien colgado o ves a alguien torturado, pues se levanta tu alerta de atención, aquí algo puede pasar, aquí no está bien algo. Pero ¿qué pasa? Que cuando el enemigo entra a un país y ve esas figuras torturadas, entonces como que hay un miedo de entrar, ¿no? Y una advertencia, cuidado, a ti te puede pasar esto si entras aquí, eso es lo que te están diciendo. Entonces, eso él me lo mostró y me dice que eso se utiliza en las guerras, en una psicología de las guerras, y como que fue una idea que se utilizó, ¿ok? De que tú entres, veas al maestro allí, ensangrentado, crucificado, y de alguna manera tu instinto básico, aunque ya hayas normalizado la imagen, te dice cuidado. O sea, si te vas a iluminar, si te vas a ir a la conciencia crística, si vas a querer ser como este hombre, esto te puede pasar. Entonces es algo distinto, básico. Y ese instinto cierra el chakra raíz, que es donde está la supervivencia. Ahí está, es la energía de supervivencia, del miedo a la sobrevivencia, cierra el chakra raíz. Y del chakra raíz se dispara la energía que sube para la cristificación. O sea, de ahí nace la mayor fuente de energía que se eleva hasta el corona. Entonces, si ya te cierran el raíz, pues ya estás listo. Y luego vienen y te cierran el sacro con la culpa.
porque el chakra sacro se cierra con la culpa. Y bueno, te dicen que la sexualidad genera culpa, entonces ya ahí, claro, te cerraron tus dos chakras. Entonces ya ahí generaron un control. Cristina, y bueno, hay muchas personas que están comenzando a despertar, ¿no? Y ahora son más conscientes de estas sincronicidades que se presentan. Por ejemplo, a mí me persigue mucho el 1111, números Capicúa, y yo ya, bueno, a nivel de conciencia que estoy, ya pido a mis maestros igual que me den señales a través de números, y es impresionante cómo buscan la manera de que yo los vea. Te lo digo que hasta en el microondas. A veces me aparece en la calle y cuando me dan esos números busco la información a través de lo que me quieren decir y es impresionante cómo en ese momento o mi mente está en eso o he pasado alguna situación que me lleva a reflexionar sobre ese mensaje que me estás dando. Entonces te pregunto, ¿a ti te han dado algún mensaje que tenemos que saber hoy en día todos nosotros? Bueno, me han dado muchos, pero me gustaría dejar este acá, ¿no? Que si vemos que el planeta o que las cosas se recrudecen en el planeta o se oscurecen, el maestro me ha dicho que es muy probable que seamos nosotros la luz que se va a necesitar, que no tengamos temor y que sigamos adelante con nuestro proceso de crecimiento personal, con nuestro proceso de elevar la vibración, porque vamos a hacer entonces nosotros eso que se va a necesitar. Va a haber un 20% alrededor de personas que van a lograr hacer un despertar en diferentes niveles de conciencia. Hay personas que van a entrar en este despertar de manera voluntaria, o sea, que lo van a hacer con amor, con conciencia, y igualmente nos mueve, ¿no? Nos mueve el piso porque es caída de estructuras, pero hay otros que están entrando desde el sufrimiento porque quieren sostener las estructuras anteriores, pero ya no se puede, porque todo lo que no esté alineado con el corazón se va a desmoronar. Entonces se van a caer estructuras sociales, religiosas, económicas, todo eso va a cambiar. Entonces, todo ese cambio es un proceso de purificación, de limpieza, de iluminación de nuestras propias sombras como humanidad. Va a ser mucho ruido, porque va a ser solo menos de un 20% el que se estará iluminando. Entonces, hace más ruido el otro 80%. Pero eso no quiere decir que no esté ocurriendo. Entonces, quiero dejar ese mensaje acá con su plataforma porque es para que esos maestros o esas personas que están despertando tengan la fuerza de que sí es el camino. Aunque es un camino de pocos todavía, en algún momento va a ser algo mucho más masivo, y que lo que están viendo a su alrededor no es que no se va a dar la iluminación del ser humano o de la humanidad, sino que hay muchos seres apostando a que se mantengan las estructuras. Pero si seguimos haciendo nuestro trabajo, con que se logre un 20%, eso se va a expandir como una chispa. Así me lo muestra, es como que se enciende y una chispa y ya de allí no hay vuelta atrás. Gracias por compartirlo hoy con nosotros. Tenemos una pregunta adicional. Cristina, por favor, cuéntanos cuáles son los servicios que brindas, dónde te pueden contactar, porque la información que compartes es súper interesante, súper poderosa. ¿Dónde te podemos contactar, por favor, y qué servicios brindas? Bueno, ahorita estamos dando Reiki unitario, que es un sistema que apoya el proceso de ascensión, es un Reiki más novedoso, o sea, que salió en el 2012 y apoya el proceso de ascensión, y es un Reiki que une varios sistemas. Y además de eso, se utiliza el canto. A mí me gusta muchísimo porque se utiliza la vibración. Y a este curso, que debería durar como 3 días, yo le adiciono mucha información que yo canalizo, porque siento que son cosas que ayudarían más a los maestros que se están formando. Entonces, ese curso me gusta mucho porque está bien cargadito de información. Y estoy dando uno que más que para formarse como terapeuta es para sanar, se llama Sana tu vida a través de tu historia familiar, porque también es algo que me ha mostrado el maestro, que hay heridas que son tan grandes en nosotros, dolores que son tan grandes, que cuando nos acercamos a la luz se iluminan y eso hace que nos cause tanto dolor que no podamos terminar de tomar el proceso de ascensión.
Entonces debemos sanar esas heridas primero. Y son las heridas de los ancestros, ¿ok? Y las heridas de la infancia, y las heridas de vidas pasadas. Entonces, este curso de Sana tu Vida es para trabajar todo lo que tiene que ver con el transgeneracional. Y esos son los 2 que estoy dando ahorita y que van a salir para el próximo mes otra vez. Voy a suspender las consultas como por unos 20 días para tomar un descanso de las consultas porque ha sido agotador. Sí, sí. Entonces, pero voy a estar con eso y me pueden contactar en mi Instagram, @brújulainterna, que con mucho gusto estoy ahí para apoyarlos, para responder cualquier duda que tengan. Y bueno, lo principal que les dejo hoy es que busquen internamente. Todas esas respuestas realmente están dentro de ustedes, todos podemos acceder a ellas, el maestro está con todos, no es que es Cristina la que nos va a llevar, no. Quiero que sepan que el mensaje es que ustedes pueden, por ustedes mismos, llegar a él y que el que lo busque lo va a encontrar, porque así él me lo dice, el que me busque me encontrará. Y él está ahí para todos. Yo lo que soy es una persona solamente que puso su intención en conectar con él. No soy nada especial, no tengo nada diferente a ustedes, soy igual, normal, mamá, hija, esposa, igual como todos. Solo puse mi intención. Entonces, háganlo. Si quieren contactar con él, él va a estar ahí para ustedes. Sanen sus heridas, pongan ese propósito de sanarse internamente, de ser mejores, de conectar con el amor y lo van a encontrar. Ahí lo van a encontrar. En alguno de esos caminos está él, porque él es el que abre esa puerta al amor. Él es el que puede abrir esa puerta a la ascensión para todos nosotros. Buenísimo, Cristina, buenísimo. Bueno, ha sido Cristina Carbonell con estos mensajes poderosos. Nos quedamos con esto último que mencionas de vibrar en amor para poder conectar con el maestro. Gracias, Cristina, por tan valiosa información que has compartido el día de hoy con nosotros. Vamos a dejar las redes de Cristina acá abajo también, debajo en la descripción del video, para que puedan contactarla. En verdad, tu humildad es espectacular. Es una persona súper cercana. Desde el primer momento en que te contactamos, nos respondiste. Tuvimos una entrevista previa para hablar de esos temas y siempre se nota, se siente que eres una persona a disposición y al servicio, y valoramos muchísimo eso, Cristina. Gracias a ustedes por darme este espacio para compartir el mensaje. Bueno, para todos los que nos escuchan y nos siguen, episodio tras episodio, recuerden que el poder de hacer realidad todos tus sueños está dentro de ti y que, bueno, vamos a seguir con temas de interés y esperamos tenerte en una próxima oportunidad, Cristina. Que estés muy bien y muchas gracias. Bye, Gus. Bye, Cristina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bye.